Tana para hoy, 22 grados es la máxima que se estima según la red de estaciones meteorológicas. Proyectos, Debates decisiones. y sus consecuencias. En Nada Secreto, seguimos de cerca lo que pasa. En la legislatura. Bueno, Verónica Miranda, nos anticipaste el tema recién. Sí, se aprobó la cuenta de inversión del ejercicio 2024 del gobierno de la provincia. Recordemos que es el primer año de gobierno de Claudio Poggi. El presupuesto para ese año que debía ejecutar el gobernador lo había elaborado el gobernador anterior, Alberto Rodríguez Sá. Había sido, recordemos que se aprobó de manera ficta en la Cámara de Diputados, pero en el Senado se alcanzó a tratar, Mario, y se aprobó el presupuesto. Que llamativamente ese presupuesto, Mario, era de 600.000 millones de pesos. ¿Y sabes cuánto se terminó ejecutando en el 2024? 1.300.000, un poquito más. O sea, casi el doble de lo que se presupuesta. Como siempre, y esto lo planteamos todos los años, siempre se presupuesta a la baja, digamos, como teniendo en cuenta menos recursos de lo que siempre luego ingresan, y esto siempre lo planteaba la oposición en su momento y ahora seguramente lo va a plantear esta oposición cuando se trate el presupuesto. Acá siempre es el mundo al revés, ¿viste? Pero bueno, eso quiero aclararlo. Los gastos corrientes fueron del 69% y los gastos de capital solo el 30%. Que, que Poggi, al igual que Alberto Rodríguez Sá, recordemos, pidió que se prorrogue la ley que le permite que no haya equilibrio entre 50 y 50 entre gasto corriente y de capital. Así que, bueno, en ese sentido se cumplió con la ley de contabilidad, pero los gastos corrientes sí fueron superiores ampliamente a los de capital, y tuvo un superávit de 189.000 millones de pesos, y esto fue motivo de gran parte de la crítica que le hizo el bloque del PJ a la cuenta de inversión, porque ellos sostienen que se está pagando sueldos de pobreza a los empleados públicos y la provincia tiene superávit de más de 189.000 millones de pesos. No se hay muchas áreas que no se ejecutaron los gastos o se subejecutaron los gastos, pero bueno, se generó este superávit. El oficialismo en su defensa dijo que esto era volver a crear este fondo anticrisis que tanto, ¿te acordás?, hacía bandera el gobernador anterior, y tener un respaldo ante cualquier situación crítica que se necesite. También se recalcó por parte del oficialismo que no se tiene deuda pública, y esto también fue utilizado por el PJ para decir que no se tiene deuda pública, Mario, porque el bloque del PJ en el Senado no le dio los votos necesarios, ¿te acordás? Cuando Poggi pidió endeudarse para pagar los salarios públicos, ¿te acordás? Que pidió que se le autorizara a endeudarse. Entonces dijo, no vengan a hacer bandera ahora de que San Luis no tiene deuda, porque no tiene deuda, dijo Silvio Sosa Araujo, porque Alberto Rodríguez Sá nunca firmó el pacto fiscal que le pedía la nación y por eso no tenemos deuda. Dijo, no lo usen ahora ustedes de bandera de que no tienen deuda pública, porque ustedes sí quisieron endeudarse. Así que bueno, fue bastante cuestionada varios aspectos de la cuenta. La cuenta fue intervenida por el Tribunal de Cuentas, que no hizo objeciones, salvo Cecilia Badaloni en una nota, nada más, a una cuestión que no adhirió, pero en general fue aprobada por todo el Tribunal de Cuentas. Y lo que dice el gobierno, el oficialismo, digamos, como te digo, los que hablaron fue Verónica Causi y Nicolás González Ferro, porque Eugenia Gallardo, la presidenta de la Comisión de Finanzas, no asistió. Lo que se informó allí es que estaba de viaje, llamativamente, no estuvo. Nicolás González Ferro se limitó a leer un informe en donde justificaba, dio datos de la disminución de los ingresos que cayeron más del 8% de la coparticipación nacional, la disminución de las transferencias no automáticas, que no se recibió ni un solo peso en aportes del Tesoro Nacional,
y tampoco se cumplió con los convenios de obra pública que estaban en el presupuesto, Mario, obras importantes, el acueducto el acueducto de la Florida, toda la obra de la circunvalación de la ciudad de San Luis, que quedó, sin poder terminar, entre otras obras menores que también se tuvo en cuenta convenios con la Nación que se incumplieron, y recordemos lo del Fondo Incentivo Nacional Docente, que Poggi tuvo que hacerse cargo, al igual que esos subsidios al transporte público de pasajeros, que también el gobernador tuvo que hacerse cargo. Bueno, ellos plantearon esta situación macroeconómica, también lo hizo, como te digo, Verónica Causi. Vamos a escuchar parte de lo que fue el debate, porque si bien no hablaron, la verdad que no fue extenso el tema, como ha sido en otros años, Mario, el debate sobre las cuentas de inversión, sí fue muy duro en algunos términos, algunos legisladores del PJ. Vamos a escuchar a Federico Berardo, porque él hizo mucho hincapié, Mario, en el tema de este superávit que tuvo el gobierno de la provincia. Dijo, yo sé que a ustedes, le decía a los legisladores del oficialismo, les da vergüenza hablar de este superávit cuando se están pagando salarios por debajo de la línea de la pobreza a los empleados públicos, pero también él fue haciendo como comparaciones, ¿no?, de lo que implicaba este ahorro de casi 190 mil millones de pesos, comparado con los presupuestos de algunos ministerios, que la verdad que son muy bajos, Mario. Hay presupuestos hay ministerios que tienen muy baja ejecución presupuestaria, porque acá estábamos viendo la ejecución, como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, como la Secretaría de Discapacidad, y él lo que decía, iba haciendo comparaciones y decía, no había más nada que hacer en discapacidad en la provincia, con la situación en que están atravesando los discapacitados, no había nada que hacer con la inclusión social en la provincia, porque estos 190 mil millones es prácticamente lo que se paga, por ejemplo, por el plan de inclusión social también durante todo un año, ¿no? Él fue haciendo estas comparaciones. Y recordemos, Mario, que el eje central de lo que planteó el PJ era demostrar que en enero del 2024 había plata para pagar los salarios, y que Poggi tuvo como capricho, así dijo Silvio Sosa Araujo, fue un capricho no pagar los salarios de manera completa, los fondos estaban. Lo dice el informe del Tribunal de Cuentas, que es cierto que hace una observación sobre eso, y también estaban los títulos públicos que nos habían dicho que habíamos vendido. ¿Te acordás que le decían que se vendieron todos los ahorros que tenía la provincia en títulos públicos que había adquirido por la deuda con la Nación? Y dijo, y acá queda demostrado que los títulos públicos había, y que había fondos para pagar los salarios. Eso quiero decirlo porque lo dijeron todos los del bloque del PJ que hablaron, que fue la cuestión central que ellos querían demostrar, ¿no es cierto? Vamos a escuchar a Federico Berardo, lo que planteaba él en el recinto con respecto, a la cuenta de inversión. No actualizó los salarios, no actualizó, y esa platita la dejó laburando en el banco, generando intereses, ganando plata. ¿Qué hizo el empleo público? El que no tenía plata, porque el gobierno no la actualizó, se endeudó. ¿Con quién se endeudó? Con el banco. ¿De quién era la plata que el banco tenía? De la provincia. Es como que nosotros mismos como Estado hemos jugado con los intereses de nuestros empleados públicos. Eso es lo que hizo Claudio Poggi. Alimentar las arcas del Estado con los intereses que le cobran a nuestro empleo público por la miseria de sueldo que le pagábamos. Yo insisto con esto porque en cualquier lugar y en cualquier otro contexto uno podría estar orgulloso de tener un superávit fiscal. Ahora, cuando yo tengo a todos los empleados públicos, a nuestros docentes, a nuestros médicos, cobrando por debajo de la línea de la pobreza, cuando la Secretaría de Discapacidad tiene un presupuesto anual que es 700 veces más chico que toda la plata que ahorraron, y sí, la verdad que me muero de vergüenza. Me muero de vergüenza de tener un presupuesto con superávit, porque en realidad lo que hubo acá es una subejecución presupuestaria. Se guardaron todas, y se la están guardando todas para el año que viene, para la elección, no sé para qué se la están guardando, pero no estén orgullosos, de hecho no les cuesta, pues no quieren hablar, no lo quieren defender a estas cuentas de inversión, y se les nota en la cara, en las ausencias. Bueno, esto es lo que planteaba Federico Berardo. Se le nota en la cara. Sí, porque él decía recalcaba el tema de la ausencia de Eugenia Gallardo, que no estuvo presente, la presidenta de la bancada oficialista y presidenta de la Comisión de Finanzas, que es la que siempre hace como una defensa técnica y política de la cuenta de inversión.
Vamos a escuchar a Verónica Causi, que ella integra el oficialismo, Mario, y que, también leyó, al igual que González Ferro, una defensa de lo que es la cuenta de inversión. Ella dijo que con la situación heredada, que se había heredado del gobierno de Alberto Rodríguez Sá, se tuvo que reorganizar las prioridades, a esto de la austeridad en el gasto, de evitar gastos superfluos, para poder pagar los gastos permanentes que tiene cualquier Estado, y habló de tratar de sanear lo que fue ese déficit crónico que le dejó, que se venía hace varios años atravesando en la provincia con la gestión de Alberto Rodríguez Sá. Así que esto fue la defensa que hizo Verónica Causi del ejercicio 2024, las cuentas de inversión del ejercicio 2024 en el recinto. El ciclo de responsabilidad y de desmanejo de los dineros públicos ha llegado a su fin. La cuenta de inversión 2024 es la prueba irrefutable de una gestión prudente, moderada y sobre todo ha saneado las finanzas provinciales que se encontraron vacías. Por primera vez en mucho tiempo hemos logrado revertir un déficit sistemático y crónico que aquejaba las cuentas públicas. Se cuidó cada gasto. Podemos decir que se gastó menos de lo que entra. Sí, se gastó menos, pero no se gastó en fiestas. Lo que se trató es de gastar menos para crear una reserva para emergencia, para afrontar, señor presidente, lo que le decía, la época de vacas flacas, que es la consolidación de un resultado operativo positivo, evidencia un saneamiento de nuestras finanzas, una cura de nuestras finanzas. Este logro es más significativo si consideramos el complejo contexto macroeconómico nacional y la caída real de la coparticipación de más de un 8,3%. Por eso digo que hay memoria selectiva. La caída de la recaudación llevó al gobierno a reorganizar prioridades, evitando crear y tomar gastos permanentes. Reorganizar prioridades, recortando los gastos superfluos y priorizando esas necesidades. No olvidemos que no hubo transición de gobierno. No olvidemos con que nos encontramos las computadoras vacías en la administración central y había una desorganización tremenda en la obra pública, paralizada, en salud, en el tema de todos los gastos que se realizaron, y hubo que reorganizar todo eso. Esto detuvo también al gobierno. A pesar de este panorama, la gestión actual ha demostrado capacidad para equilibrar las cuentas y garantizar los pagos de las obligaciones fiscales sin interrupciones. Hay una responsabilidad fiscal. Bueno, esta es la palabra de Verónica Causi haciendo una defensa de lo que es la cuenta de inversión. Ellos hablaron de que se había logrado sanear las cuentas públicas, ¿no? En el año 2024 por parte del gobernador Claudio Poggi. Y habló Gloria Petrino, Mario, ya siempre, vos sabés, muy dura en duros términos, contra el gobernador, al que acusó de mentiroso, en varias oportunidades. En varias oportunidades, sí. Sí. Ella también criticó el hecho del superávit que tuvo tan importante en la gestión del 2024 el gobierno y que se utilizó eso se podría haber utilizado para pagar remedios oncológicos, ayudas sociales, otras cuestiones que ellos vienen planteando, aumento por supuesto a los empleos públicos, principalmente, que fue un eje también que ellos plantearon casi todos los legisladores de la oposición. Vamos a escuchar lo que planteaba entonces Gloria Petrino sobre la cuenta de inversión. Sino que estamos frente a un gran mentiroso. Así como mintió que no había plata para los sueldos, también mintió que no tenía la información para dar la continuidad de gobierno. También mintió de que se encontró con la problemática de la parálisis de la obra pública. Mintió igual como mintió que no estaba la plata para pagar los sueldos. Porque el parate de la obra pública lo gestó Poggi con una medida cautelar. Entonces ese atraso de la obra pública, el culpable es Poggi. Que no lo ponga acá como un tema negativo, que se haga cargo y que deje de mentir, básicamente. Pues la mitomanía es jodida, es muy jodida cuando se gobierna y cuando no gobierna un mitómano, es muy jodido. El pueblo de San Luis tiene que saber que tiene un gobernador mentiroso. Y siguió mintiendo en el informe
que acá se leyó, cuando dijo que se había reanudado la obra pública. Estaba parada, señores, la vemos todos. Está toda la obra pública parada. ¿Quiere que les cuente de mi ciudad? ¿Qué pasa con la obra pública? Que San Luis se vio perjudicado por los recortes no automáticos del gobierno nacional. Es verdad. Pero lo que también es verdad, que Poggi no reclamó nunca lo que le correspondía a San Luis. Poggi, calladito la boca, empezó a pagar el incentivo docente que tenía que mandar la nación. Calladito la boca, empezó a pagar el subsidio de transporte que tenía que mandar la nación. Calladito la boca, acata, y se cayeron los convenios de la obra pública y no reclamó nada. Poggi, si no te interesan los recursos de la provincia, al pueblo de San Luis sí nos interesa. ¿Por qué no reclamás? Que aparte ha sido la misma conducta de silencio y de complicidad que ha tenido Poggi con estos temas, que es con la plata de San Luis, y también con la amenaza de la universidad pública, del Garrahan, de los jubilados, de la salud pública, que se joda el pueblo de San Luis. Ese es Poggi. Bueno, esta es Gloria Petrino, ella siempre es mucho más dura en sus términos, como lo habrán escuchado, y muy crítica con el gobernador. En ese sentido, bueno, habló extensamente también el miércoles en la sesión. Y por último, vamos a escuchar a Mauro Chiatti, del oficialismo, porque él dijo, yo no pensaba hablar, pero bueno, dijo, escuchando a los mismos que durante 5 años, dijo, generaron todo este déficit fiscal, este desorden en la provincia, o económico en la provincia, bueno, me dijo, voy a hablar y voy a defender la cuenta de inversión. Y luego, bueno, sí, ya se pasó a votar, así que lo vamos a escuchar al diputado del oficialismo, Mauro Chiatti, que decía esto en el recinto. No hace falta defenderlas. Pero después de escuchar a los mismos que durante los últimos 5 años buscaron el déficit fiscal, que justificaron lo injustificable, que vendieron todas las joyas de la abuela para maquillar una crisis que generaron que fue increíble, y ahora los veo asombrarse y hasta escandalizarse por un superávit auténtico, genuino, que vuelve a generar el histórico fondo anticrisis que ellos derrocharon y se lo llevaron toda. Qué curioso, señor presidente, cuando el desorden era norma, se callaban. Cuando la provincia se caía a pedazos, miraban para otro lado. Pero ahora que hay orden, previsión y transparencia, les molesta. Qué curioso, ¿no? Sí, señor presidente, hay superávit, sí, hay equilibrio, sí, hay un modelo claro. Porque este modelo, incluso en los tiempos difíciles que ha estado hablando el diputado que me antecedía en la palabra, que heredamos, está sacando a flote el Fiat 600 del pozo donde lo dejaron enterrado a más no poder. Se terminó el modelo del desorden con todo un relato, como lo quieren dibujar ahora acá. Se terminó el Estado usado como una caja sin fondo para cuestiones no muy claras. Se terminó el verso del equilibrio mentiroso, nunca existió un equilibrio en los últimos 5 años. Por eso hoy no solo votamos una cuenta de inversión, hoy votamos un nuevo modelo. Esta es otra provincia, este es otro modelo, el modelo del gobernador Claudio Poggi. Bueno, ahí Mauro Chiatti recalcó también, dijo que se olvidaban de que hace pocos meses fue ratificado en las urnas, ¿no? El gobernador Poggi fue ratificado en las urnas, así que, bueno, él hizo esta defensa más política, digamos, de la cuenta de inversión, y se votó, como te digo, con 23 votos afirmativos de todo el bloque oficialista y sus aliados, digamos, que faltaron muchos, Mario. Hubo varias faltas en la legislatura el miércoles, cuando se trataba esto que es tan importante, que, bueno, el oficialismo tiene sobrado los votos, se ve, y 23 votos a favor y 11 votos por la negativa del bloque del PJ. Y yo te decía que es difícil ver, Mario, la subejecución presupuestaria. ¿Por qué? Porque el presupuesto lo elaboró Alberto Rodríguez Sá en el 2023 y lo ejecutó Poggi en el 2024, modificó todas las partidas, todas. Si vos mirás la cuenta, el crédito que tenían original, que es lo que se coloca en la cuenta, que es lo que se presupuesta, porque lo bueno de las cuentas es eso, uno puede ver lo que se presupuestó para un programa y lo que se ejecutó, y lo que se le transfirió muchas veces, porque a veces no alcanza, se le tienen que hacer transferencias, o se les disminuyen, que son muchos casos que se les saca plata para poner en otras cosas. Claro, que para mandarlas a Claro, otras partidas. bueno, esa forma, esto no se podía ver porque, como te digo, como el presupuesto había sido elaborado con otros ministerios, otros programas,
y luego se modificó la ley de ministerios cuando ingresó el gobernador Poggi, pues sí se puede ver algunas cuestiones que no... bueno, esto de las obras de infraestructura eléctrica y de gas y de agua, siempre hay muy baja ejecución presupuestaria, pero esto es histórico, ¿eh? En este ítem, digamos, del Ministerio de Obras Públicas hubo varias cuestiones que no se ejecutaron, hubo ejecución cero en varias de esas, de captación de agua de arroyos, de perforaciones, hubo muchas que no se hicieron, casi 13 obras, conté yo, que no se hicieron, pero sí varias que se ejecutaron, algunas a medias, entre esas, todas esas obras que se están realizando en Merlo, que ahora se están viendo los resultados, que comenzaron en ese año, en el 24. Después, por ejemplo, el plan Chau Garrafa tenía 468 millones presupuestado y no ejecutó nada, que implica, y también las obras de gas natural, mira, para la zona norte, para Villa de la Quebrada y Nogolí, para todo lo que es el barrio Serranías Puntanas, tenía 123 millones de pesos y no se ejecutó nada, ahora, por ejemplo. Cuando fue a la Villa de la Quebrada, Poggi, y le explicó a los vecinos por qué no estaba la obra de gas, él dijo, es cierto que la dejaron licitada, etcétera, sí. Pero no dejaron la plata. Pero vos después te encontrás con este superávit. Claro, exacto. Por eso digo que este superávit dolió mucho en el oficialismo, Mario. Esto fue el miércoles y el jueves el gobernador anunció un aumento, creo que fue así la secuencia, anunció el aumento para los sueldos de los salarios de la administración pública, porque cayó mal esto de semejante superávit, Mario. Porque podés tener, y está bien que tenga superávit, recalquemos eso, pero 189 mil millones, la verdad que es muchísimo, con obras, por ejemplo, mira, el gas natural para la zona norte, le ponen acá, no ponen qué barrio, 410 millones era, y se ejecutó cero, ¿está bien? Contra ese déficit, decís, es una obra realmente que la podría haber hecho, ¿o no? Tranquilamente. Estamos hablando de 1.900 millones, ¿no? 189 mil millones 189 de superávit. Mira, en viviendas, Poggi presupuestó 41.048 millones y solo ejecutó 18.000. 18.000 de los 41.000 que había presupuestado para viviendas, Poggi, en el 2024. También tuvo una subejecución importante en eso. Bueno, lo que planteaba Gloria Petrino, el Centro Cívico de Merlo tenía un presupuesto de 464 millones y no se ejecutó. Nada, cero. Ahí lo ves cuando pasas que está abandonado. Había presupuesto para arreglos de la Ruta 7, Mario. Mira si no es necesario. Por favor, todo lo que está pasando. La Ruta 7, la autopista de la Serranía Puntana tenía presupuestado el arreglo de losas y de la calzada, en un poco más de 24 millones de pesos y no se ejecutó absolutamente nada. Nada, cero. 24 mil millones. Sí, 24 millones. Bueno, puede ser que me haya equivocado porque la verdad que es muy difícil seguir esta cantidad de millones, Mario. Claro, 24 millones no hace una casa. No se ejecutó nada, nada. Que eso llama la atención. Mira, en otra cosa que me llamó mucho la atención, porque por la situación económica del año 24, atención social de emergencia en el Ministerio de Desarrollo Social, estaba presupuestado 329 millones y solo se ejecutaron 131 millones. Y vos decís, realmente en esas áreas sensibles, la verdad que hacía falta mucho invertir, ¿no? O gastar, si uno lo quiere tomar como esto. Y mira, por ejemplo, cooperativas y mutuales, que es muy llamativo, porque le pusieron le dieron por transferencia, recordamos que no estaba el presupuesto, tal como Poggi lo pretendía, sino lo había hecho Alberto Rodríguez A. Para el área de cooperativas y mutuales, supongo que habrán querido incentivarlo y no lo hicieron, le dieron 541 millones de pesos y solo se ejecutaron 68. Y esos saldos, Mario, figuran como saldos a favor de esas áreas. Porque vos decís, qué diferencia, ¿no? La verdad que es llamativo. Ahora, eso te digo, que eso habla también de eficiencia gubernamental. Que no se pudo ver, otra cuestión, Mario, las metas, por ejemplo, no se pudo ver si se alcanzaron o no en cada programa. Te pone en tela de juicio cuál es la eficiencia. ¿No? Mira, Mario, esta que me llamó mucho la atención, por eso lo marqué. La prevención de emergencias
y combate de los incendios, estamos hablando de situaciones muy graves que se han vivido en San Luis, se le había dado 100 millones de presupuesto y solo se ejecutaron 12 millones. 12 millones, ¿qué implica? 1 millón por mes, Mario. Nada, Nafta. no es nada. Gasto de nafta. Claro, no es absolutamente nada. Está bien, a lo mejor no hubo la magnitud de incendios, no lo recuerdo en el 24, pero sí hubo incendios porque siempre los hay. Pero se gastó muy poco en eso, Mario. La verdad que, bueno, por eso digo que hay algunas cuestiones que se llaman a la atención. El fomento a los sectores económicos y productivos, que está en el Ministerio de la Producción, Mario, es bajísimo el presupuesto, la ejecución que tuvo, muy, muy baja. Y algo que... Tromboto, muy baja. Sí, muy bajo el presupuesto que tiene y la ejecución también. El fomento a los sectores económicos y productivos, esto es del Ministerio de Tromboto, tenía 25 millones de presupuesto y ejecutó 0. Nada, ni un solo peso. Y que están ahí a favor. No es que se lo sacaron para gastar en otra cosa, ¿entendés lo que digo? Están ahí, figuran como a favor de esa área. Por eso llama mucho la atención. Esto también importante, mirá. El fomento a la inversión minera, porque te escuchaba vos que hablabas los otros días de eso. 57 millones de pesos le había presupuestado Alberto Rodríguez A. Poggi le da 179 millones de pesos en transferencias. Se ejecutaron 71 nada más, de los cuales esos 71, 69 es el personal del área de la Dirección de Minería. O sea, no hay, que deducís que no hay fomento a la inversión minera en la provincia, ¿no? Un sector productivo tan importante. No hay ningún incentivo porque solamente se paga el personal de la Dirección Provincial de Minería, por ejemplo. Y así muchas áreas. Y después otra, para terminar, Mario, pues nos pasamos. En el Ministerio de Seguridad, en el área de lo que es todo lo coordinación y conducción de las políticas del Ministerio de Seguridad, se le da un presupuesto de 4.341 millones, ¿no? Importante. Y se ejecuta la mitad, solo la mitad, 2.300 millones. Que cuando vos vas a ver el desglose de esos 2.300 que se ejecutaron, 2.007 millones son solo de personal, nada más, que es la policía de la provincia, bueno, todo el ministerio, lo que implica a todos los funcionarios del ministerio, nada más. Y esas transferencias que eran transferencias importantes no se quedaron sin ejecutar. Más de la mitad, Mario, estoy hablando. En la política de seguridad, esto lo marcaban también los diputados, ¿no? No había más nada que hacer en seguridad en la provincia en el 2024, que no lo ejecutaron y les dio un superávit tan importante. Y esa me parece que es bueno, yo estoy señalando así pequeñas cosas que me llamaron la atención, porque obviamente hubo mucha inversión, Mario, en lo que fue en mantener el plan de inclusión social, en la alimentación escolar saludable, se gastaron más de 6.000 millones, lo que era toda la copa de leche, que después, al último, se transformó en el PANE. Bueno, obviamente eso ha habido inversión importante, ¿no? Obviamente, y en la infraestructura escolar también, mantenimiento de toda la infraestructura escolar. Bueno, muy bien, muchas gracias, Verónica. Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos. Somos